Mi nombre es José Manuel Torres Mondragón y mi equipo de trabajo está conformado por Isaías Eduardo López Hipólito, Marco Alejandro Mejía Ruiz, Roberto Carlos Navarro Hurtado y Rafael Hernández Miralrío. Yo les voy a hablar acerca del reto Opinión Cremallera. A continuación les hablaré de la etapa 1. La etapa 1 nos pide como primer punto investigar los conceptos básicos relacionados con el reto. Los conceptos básicos que relacionamos mi equipo y yo fue principalmente encontrar la relación y saber qué es el piñón cremallera, saber qué es el movimiento circular, saber qué es el movimiento lineal, saber qué es la velocidad angular, etc. Después, como siguiente punto, se nos pide explicar el sistema piñón cremallera de un automóvil. El mecanismo piñón cremallera transforma el movimiento giratorio de un eje en el que va montado un piñón en movimiento rectilíneo, al engranar los dientes del piñón con los dientes de una barra prismática. Después se nos pide establecer la relación del desplazamiento angular y desplazamiento lineal del volante y cremallera. Cuando un disco gira con cierta rapidez, la velocidad lineal definida sobre la trayectoria y la velocidad angular definida sobre el ángulo barrido en el tiempo dado se produce de forma simultánea. Por lo tanto, es posible establecer una relación entre el desplazamiento lineal y el angular. Después nos piden establecer la relación del desplazamiento lineal y la cremallera y desplazamiento angular de las llantas. La relación entre el desplazamiento angular y desplazamiento del volante y cremallera es que ambos solo se mueven sobre un solo eje en dos direcciones, hacia la izquierda o la derecha, para girar las llantas respectivamente. Después, el siguiente punto nos pide explicar cómo construir el mecanismo y cómo seleccionamos el material para hacerlo. El material que nosotros utilizamos fue construirlo por medio de madera MDF de 5 milímetros. Escogimos este material porque es un material muy resistente y económico. Para construir el mecanismo se cortaron al láser dos llantas, un volante, un engrane, una cremallera, dos ejes para las llantas y piezas redondas para sostener todas las piezas unidas. Después nos pide describir la forma de incorporar el mecanismo en un sistema de 4 llantas y nos tuvimos que basar desde los orígenes desde hace mucho tiempo, ya que desde que la humanidad ha traído de contra soluciones técnicas que satisfacieran sus necesidades de transmitir el movimiento, desde el lugar donde esté se genera hasta los puntos en que se necesita aplicar o de realizar grandes trabajos desarrollando pequeños esfuerzos. Así se fueron desarrollando diversas técnicas y mecanismos que cada vez eran más efectivos, e incluso algunos de ellos han sufrido cambios significativos con el paso del tiempo. Son los mecanismos de transmisión de movimiento. En esta parte del proyecto lo que hicimos fue construir el mecanismo que se iba a utilizar, así como medir los ángulos. Mi nombre es Rafael Hernández y yo les hablaré sobre el apartado 3 del reto piñón cremallera, que consiste en la modelación de las ecuaciones dinámicas del vehículo. Como vehículo nosotros utilizamos un Volkswagen tipo 1 o sedán, también conocido como bocho, entre otros nombres. Algunas de las ecuaciones dinámicas que nosotros utilizamos son las de la segunda ley de Newton, la fuerza del motor en X, fuerza del motor en Y, fuerza de arrastre en X, fuerza de arrastre en Y, la ecuación de la posición, entre otras. La de cómo calculamos la posición y la velocidad
se debe a que a partir de la ecuación de la aceleración comenzamos a integrar y obtuvimos la ecuación de la velocidad, y a partir de esta se volvió a integrar y obtuvimos la ecuación de la posición. Para describir cómo afecta el cambio de dirección en un sistema de 4 llantas, es que en este concepto permite realizar maniobras con menor diámetro de giro y permite trazar las curvas a cierta velocidad con mayor seguridad. También es de un mayor control cuando se pretende dar una vuelta. Y eso sería todo. El programa computacional, primero definimos la fuerza del motor, que nos las da ya específicamente, porque nosotros escogimos un Volkswagen tipo 1, un Bolcho, y definimos el tiempo como 5 segundos. Después planteamos el tipo de variables que utilizamos en MATLAB, que es delta de t, posición, tiempo, velocidad, aceleración y el aire. Después, para escribir el algoritmo en MATLAB, primero pusimos todas las variables y después definimos cada vector en X y Y, porque pues le estamos haciendo un plano que describe la velocidad, la aceleración y la posición del vehículo. Ya después que definimos todos los vectores, pues hicimos las fórmulas y lo pusimos en MATLAB y eso fue todo. Gracias. El algoritmo que nosotros utilizamos, pues primeramente definimos nuestras variables como el inicio y el fin, que empezara en 0 y terminara en 100, y definimos una variable num que fuera como 1000, la cual entre le agregáramos o le quitáramos ceros, y pues de esta manera lo hacemos más pequeño o más grande la diferencia de tiempo, el paso a paso, y pues entre más grande lo hiciéramos, más exacta nos iba saliendo nuestra gráfica. Y ya definimos valores iniciales para la posición y la velocidad, y después de esto hicimos un contador, y luego obtuvimos B, que sería pues un medio por la densidad del fluido, por el área que está chocando con este fluido, por el coeficiente de arrastre de este mismo, y le dimos un signo negativo, ya que este se estaría contrarrestando con la fuerza del motor. Tuvimos la masa, que en este caso utilizamos un bocho que tiene una masa de 875, puesto que le pusimos también la masa de una persona promedio. Definimos una variable como max, el cual pues sería cualquier ángulo, y después de esto lo metimos en una función en la cual evaluábamos este ángulo y eran los que le daba dando a los parámetros. Después hicimos las funciones para la fuerza de arrastre en X y la fuerza de arrastre en Y, puesto que de aquí íbamos a obtener la velocidad, y ya obtuvimos la fuerza del motor, que también lo definimos como una función, y ya después lo desglosamos en la fuerza de arrastre en X y la fuerza de arrastre en Y. Y una vez que obtuvimos todas estas variables y funciones, los metimos en un ciclo for, en el cual primeramente obtuvimos los valores de la aceleración en X y la aceleración en Y por el método de Euler, evaluando aquí mismo las funciones para la fuerza del motor y la fuerza de arrastre. Y obviamente todo esto lo tuvimos que dividir entre la masa por la segunda ley de Newton, que sabemos que la sumatoria de sus fuerzas es masa por aceleración. Después de esto, una vez en el método de Euler, lo poníamos los valores que nos dieran, lo volvimos a poner en un método de Euler, siendo que ahora en lugar de poner la función solo poníamos los valores de la aceleración, y así obtuvimos sus velocidades en cada intervalo de tiempo. Después de esto volvimos a utilizar el método de Euler ahora para conocer su posición, y ahora en lugar de poner la función pusimos las velocidades, ya sea respectiva a cada una a X y a Y.
Después de esto guardamos cada valor de la aceleración en X y la aceleración en Y. Lo estuvimos guardando en vectores, la aceleración, la velocidad y la posición. Y pues también usamos un contador, también lo pusimos en un vector para poder igualar después los valores de la velocidad, la posición y todo esto, y así poderlas graficar. Después de esto obtuvimos un vector unitario, por así decirlo, y pues ya para la aceleración, la velocidad y la posición. Y aquí terminó el ciclo. Después solamente graficamos, pusimos la velocidad contra el tiempo, la aceleración contra el tiempo, la velocidad contra el tiempo y la posición contra el tiempo. Ya fue como así obtuvimos las gráficas, y cada una de estas iba siendo cada vez más exacta o menos exacta según le agregáramos o le quitáramos valores a la diferencia de tiempo, que es el paso de cuánto en cuánto van a ir los intervalos de tiempo. Y pues obvio, entre más grande fuera siendo iba siendo más exacto. Y así es como hicimos nuestro algoritmo. Todo esto basándonos principalmente en la segunda ley de Newton y evaluándola por el método de Euler, para de esta manera conocer aproximaciones a la integral.